buenas noches. Qué bueno es estar conectado nuevamente y a través de este medio, una vez más, creer que el Señor está obrando. Y yo te quiero recordar algunas cosas. Una de ellas es que la iglesia no necesariamente se representa a través de un local físico. Yo creo que sabes que la iglesia tiene que ver con nuestra persona. Hay un texto en el Evangelio de Juan donde dice que los verdaderos adoradores adoran al Señor en espíritu y en verdad. Y creo que esa es la experiencia que estamos viviendo en estas semanas, que nos encontramos de alguna manera condicionados o limitados a estar dentro de las casas bajo estas circunstancias del coronavirus. Y creo que es un buen momento para reflexionar sobre lo que de alguna manera representa estar conectados, ¿verdad? Creo que no necesariamente tiene que ver con un local físico, sino más bien el aspecto inalámbrico del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos permite percibir, entender y particularmente también unirnos en un sentir espiritual en relación a las circunstancias que nos encontramos viviendo. Creo que es una circunstancia única que, según algunos dicen, cada 500 años se repite y transforma el mundo, y yo creo que eso es algo que debemos de esperar. Yo creo que debemos de esperar que nosotros, los que de alguna manera vamos a ser la generación post coronavirus, creo que vamos a mirar ahora el mundo desde otra óptica, el valor del ser humano desde otra perspectiva, y particularmente también las personas que tienen estas capacidades de poder auxiliar o atender la vida de aquellos que de alguna manera se encuentran enfermos. Creo que ese es un elemento que le está dando vuelta al mundo en sentido de valoración o de apreciación o de estima hacia el ser humano, ¿sabes? Yo creo que son cifras increíbles, ¿verdad? Pensar en 700 y fracción de personas que han muerto en un día en Europa. Y creo que eso es no solo es lamentable, sino que desde la perspectiva, desde la iglesia o nosotros los hijos de Dios, desde esa perspectiva debe de causar un impacto grande, porque no sabemos cuántas de estas personas no conocieron al Señor Jesucristo y entendemos la realidad eterna que implica para estas personas. Y es por eso que creo que el tema de ahora que vamos a mirar en el Salmo 34 va a estar muy oportuno para tratar de presentar la importancia del papel que tiene la iglesia. Es decir, nosotros, los que de alguna manera tenemos el Espíritu Santo, que hemos sido salvos por la sangre del Señor Jesucristo, que representamos diseminadamente en todo el mundo el cuerpo de Jesucristo, tenemos un papel muy importante en relación a lo que Dios puede hacer en la vida de las personas en este momento, en el mundo en sí. Y creo que lo que vimos el jueves pasado en el Salmo 34, en los primeros 3 versículos, si te recuerdas, expliqué que la actitud correcta de una persona que se encuentra bajo las circunstancias que el rey David estaba viviendo, tiene una actitud de adoración, tiene una actitud de orgullo del Dios que tiene, y también tiene este elemento de engrandecer al Señor a través de testificarle a Él. Y es parte de lo que de alguna manera creo yo que representa la vida del cristiano en su vida rutinaria, y de la manera en cómo nos comportamos, en la manera en cómo vivimos, en la manera en cómo nos relacionamos con las otras personas. Y hoy, particularmente bajo estas circunstancias, que de alguna manera creo yo tienen el sabor que este Salmo 34 le está dando bajo las condiciones y las características que el rey David se encontró. Déjame recordarte lo que he dicho en relación a este Salmo. Una de ellas es que este Salmo nace detrás de la experiencia que David tuvo al estar frente al rey filisteo, donde él como el matador de gigantes fue reconocido inmediatamente que entró a la ciudad, al punto que se lo llevan ante el rey, y David dice: este es el día que me toca morir. Y sin embargo, bajo esas circunstancias, él toma astucia, ¿verdad? Yo diría perspicacia sobre el momento, y decide hacerse pasar como una persona demente. Y gana la credibilidad ante el rey, y lo sacan en ese momento. Este salmo nace bajo esas circunstancias,
pero también este salmo tiene un elemento central que yo creo que es el que hace derivar todo el pensamiento en relación a cómo está construido este salmo. Y déjame mostrarte el versículo 15. Oye lo que dice, que para mí, en lo personal, creo que es el versículo central de todo este salmo. Dice así, Salmo 34, versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Creo que este es el corazón del salmo. El corazón del salmo está basado en dos elementos. Uno de ellos es que Dios está atento. Dios está atento a la voz tuya, a la voz de sus hijos, a la voz de las personas que le buscan a Él. Pero en otro elemento de esta misma frase en el Salmo 15 hace referencia al estado de las personas también. Dios está yo diría, en su soberanía, viendo todo lo que está sucediendo bajo las circunstancias de la vida de las personas. Y es por eso que este salmo tiene este elemento particular. Dios está interesado en escuchar lo que le sucede al ser humano y principalmente a sus hijos. Y creo que esta es una buena oportunidad para poder meditar sobre los versículos 4, el 5 y el 6 y tratar de una u otra manera encontrar el rol, el papel que tiene el creyente en las circunstancias de angustia, de aflicción, de premura, de impotencia y particularmente también en el hecho donde esperamos que el Señor pueda obrar. Es por eso que yo quiero que vengas al Salmo 34, voy a leer desde el versículo 4 y voy a llegar hasta el versículo 6. Esos van a ser nuestros versículos sobre los cuales vamos a estar mirando en esta tarde. Dice así el versículo 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Como te acabo de decir, este salmo en relación a lo que David se encuentra viviendo, viene y presenta, diría yo de esta manera, presenta unas 3 palabras que derivan el momento donde nos enseña cómo orar. Creo que cómo enfrentamos los tiempos difíciles en esta vida es algo que yo creo que necesitamos reevaluar, replantear en la vida de nosotros los creyentes. Y creo que hoy, ¿verdad? Particularmente, uno debe de considerar como un elemento vital para la vida del creyente en enfrentando los tiempos difíciles en su vida, la oración. Mira, yo no quiero devaluar la oración. Porque yo sé que muchos dicen, sí, ¿verdad, hermano? Yo estoy orando, pero yo no miro el efecto de lo que estoy pidiendo del Señor. Estamos uniéndonos y de alguna manera no se miran los cambios, al contrario, todas las cosas están yendo de peor, ¿verdad? En las circunstancias en las que se encuentra el mundo. Pero, ¿sabes? Yo creo que un elemento sobre el cual el Salmo 34, desde el versículo 4 hasta el versículo 6, nos presenta es la capacidad que tiene el creyente o la autoridad que existe en el creyente de poder acercarse a Dios no para demandarle, no para exigirle, no para comprometerlo, ni mucho menos para condicionarlo, sino más bien para establecer el rol, el papel que jugamos nosotros sus hijos en los momentos de angustia y representado en este momento por el rey David. Este salmo no debe de pasar en alto que el rey David en estos momentos se encuentra en fracciones de milésimas de segundo ante la presencia del rey filisteo. Si puedes visualizar esto mentalmente, él está en la sala del rey ante todos sus probablemente magistrados, todos sus gobernantes, todas las personas importantes, y traen a este hombre frente y David entiende lo que va a pasar si de alguna manera es descubierto como el que mató al paladín que ellos tenían. Y en ese momento David, ¿verdad? Muy probablemente en ese momento llega a la conclusión que la forma en cómo puede salir de esta situación
a pesar de su astucia, es buscando a Dios. Y creo que esa es parte de esta realidad. Mira, yo quiero proponerte 3 elementos, cómo enfrentan los creyentes o cómo enfrentamos nosotros los creyentes los tiempos difíciles en la vida. Y yo creo que uno de ellos tiene que ver con la oración. Yo creo que tiene que ver con el tiempo de redoblar los esfuerzos de oración. Hoy ese es el tiempo donde necesitamos evaluar nuestra dinámica de oración y llegar a una conclusión que estos tiempos se requiere que uno pueda redoblar el esfuerzo. Es decir, si tú has venido orando de alguna manera, déjame pensar, de una manera básica, ¿verdad? Horas para el desayuno, horas para tu tiempo de la cena, horas para tu tiempo del lunch, horas por aspectos sociales. Yo quiero plantearte que en los momentos de angustia, el creyente tiene la capacidad de poder hacer que las cosas giren en un sentido totalmente diferente en el que se encuentra, y tiene que ver con la oración. Es por eso que yo quiero plantearte que orar es de vital importancia en las circunstancias en las que encontramos, y particularmente porque nosotros, sus hijos, nosotros los hijos de Dios, tenemos este acceso con libertad de poder acercarnos a Él en cualquier momento. Déjame decirte algo. Yo creo que uno de los elementos difíciles de procesar mentalmente nosotros en esta generación, ¿verdad?, del siglo XXI, tiene que ver que los tiempos difíciles en los que nos encontramos no solo forman a las personas, ¿verdad?, sino que hacen que la manera en cómo las cosas nos destruyen, yo diría nos desbaratan internamente, nos hacen totalmente reproyectar una vida que de alguna manera traíamos y que ahora nos encontramos de alguna forma viéndola desde otra óptica. Creo que los tiempos en los que vivimos, y particularmente los que podamos estar enfrentando en el futuro, tiene que ver con algo vital que uno puede entender, y tiene que ver con este elemento de la fe del creyente. Es por eso que la oración es la parte donde el creyente puede subir y puede mirar con mucha mayor claridad bajo un elemento más alto de las circunstancias en las que se encuentra. Y creo que tiene que ver con una expresión. Déjame ver si puedo decírtela muy bien, ¿verdad?, para que puedas entender lo que estoy tratando de decir. Es una expresión que los psicólogos están usando hoy en día ante las situaciones que el ser humano está enfrentando, que de alguna u otra forma le hacen, yo pensaría, le hacen destruir su forma de ser, y tiene que reponerse ante ello, y sobre su reposición mirar su entorno y salir adelante. Esta palabra se conoce hoy en día como resiliencia, esta expresión de que la persona puede enfrentar sus desafíos, recuperarse sobre ellos y comenzar de nuevo. Y creo que el creyente lo puede hacer, creo que tú lo puedes hacer, creo que uno puede enfrentar las cosas difíciles de la vida y uno puede levantarse nuevamente, sacudirse, ¿verdad?, y mirar ahora con una óptica diferente, no lo que se encuentra viviendo, sino más allá de lo que se encuentra viviendo. Y sabes, creo que tiene que ver mucho con la oración. Yo creo que tiene que ver mucho con la capacidad del creyente de poder redoblar sus esfuerzos en el Señor. Déjame ir a un texto solo para tratar de establecer el punto que estoy proponiéndote. Ven a Santiago, al capítulo 1. Creo que has leído de una u otra forma el libro de Santiago quizás en estos días. Santiago capítulo 1, y particularmente por las circunstancias en las que nos encontramos y por el ambiente que se vive, Santiago se vuelve, en su primer capítulo, se vuelve algo importante para ti y para mí. Dice el versículo 2, Santiago capítulo 1, versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, es decir, diferentes formas de tener dificultades en la vida y salir adelante, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Lo que hemos hablado, y creo que entiendes muy bien, que las circunstancias, las pruebas, las dificultades están construyendo en ti una mejor persona, haciendo de tu vida una calidad mejor de ser humano. El versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche le será dada. Este creo que es el elemento vital en este momento de redoblar esfuerzos de la oración. Es porque llegas a un momento donde entiendes que para salir adelante necesitas entender qué es lo que Dios está haciendo. Y creo que un elemento particular que en este caso está proponiendo el Salmo 34, en el versículo 4, y si te fijas, dice de esta manera: busqué a Jehová y él me oyó. Creo que el salmista está presentando varias veces esta expresión, Dios me oye, y quiero que no la pases en alto. Mira, Dios te oye, Dios te está oyendo. No te está oyendo por el tiempo que tomas, por las palabras que dice, o por la extensión de las cosas que expresas, o bajo las condiciones que te encuentran. Creo que son factores independientes al hecho de que Dios está atento a tu voz, como la mamá ante un hijo recién nacido. Creo que la mamá, desarrollándose en su casa, desenvolviéndose en todas las partes, ha dejado una parte de sí, una oreja, déjame usar esta expresión, donde se encuentra el niño en la cama, y ella anda haciendo por todos lados el quehacer, y aun cuando se encuentre distante, pero el menor movimiento, el ruido, el suspiro del niño es captado por su mamá, y en el momento de cualquier emergencia, ella está ahí. Y creo que es la expresión en esto, es la sensibilidad que tiene Dios de poder captar lo que está más allá de tus palabras. Y es por eso que un elemento sobre el cual se menciona dos veces, el versículo 4, el versículo 6, es la atención de Dios sobre lo que se le está hablando. Es decir, yo le estoy hablando a Dios y Él está atento a mí. Eso es lo que me está diciendo. Puedo estar acostado, puedo estar hincado, puedo estar caminando, puedo ir en mi carro, puedo estar somnoliento, si quieres pensar de esta manera, te levantas en la madrugada y medio despierto y medio dormido, balbuceas algunas palabras, Dios te está oyendo. Este es el énfasis aquí, Dios te está oyendo. Y el segundo elemento que refuerza esto, en el versículo 4, tiene que ver con la condición de la persona. Y es por eso que creo que este es el elemento vital en nosotros, ¿verdad? A veces somos movidos para hablar con el Señor por las circunstancias que nos empujan. Y son válidas, déjame decirte, son válidas. Pero la parte vital de esto es que yo debo de acercarme a Él porque sé que Él me está oyendo. Y como me está oyendo, yo puedo abrirme delante de Él. Esta es la manera en como David dice en el versículo 4, me libró de todos mis temores. Creo que entiendes o quizás sabes que el inicio del temor fue parte de la caída de Adán en el Edén. Es donde yo diría la seguridad del ser humano se destruyó, se arruinó, se hizo pedazos. Porque la naturaleza pecaminosa que se transfiere a través de Adán es la que ahora ha generado las diferentes fobias que existen. Hay tantos temores, tantas situaciones hoy en día que de alguna manera es parte de la naturaleza de uno. Y David está hablando en ese momento, déjame recordarte, ante el grupo del rey filisteo, ante la mirada de todas las personas, ante la expectativa de su declaración que sí era el que mataba al gigante. En ese momento David está sufriendo en su propia carne la realidad de la naturaleza humana como nosotros hoy en día. Es el mismo cuadro, morirse.
Y creo que creo que has de saber que son de los 5 elementos a los cuales el ser humano le tiene miedo más. Uno es morirse, la otra es la soledad, la otra es la pobreza. Entonces son parte de estas realidades. Y en esta realidad David está abriéndose en ese momento ante las circunstancias que se encuentra y está expresando a Dios sus temores. Y creo que es algo que necesitamos redoblar nuestros esfuerzos. ¿Sabes? Yo creo que necesitamos redoblar nuestros esfuerzos ante la realidad de la necesidad que tenemos bajo las circunstancias en las que nos encontramos y decirle, Señor, como Ana, llorando en amargura, y decirle, Señor, necesitamos que tú nos ayudes, les ayudes a las personas. Pero ¿sabes? Creo que también hay otro elemento importante, es mirar lo que Él está queriendo mostrarnos a nosotros. ¿Sabes? Yo creo que uno hoy en día debe de ser más empático con el dolor de las personas. No son números, leí hace poco, no son números los que están muriéndose. Es decir, no es el número de personas que están muriendo lo que nosotros debemos de mirar. Debemos de mirar padres, esposas, abuelas, abuelos, hijos, personas que tienen un trasfondo de vida, que tiene conectado un grupo de seres queridos que le van a extrañar, que lo han sentido, que les duele. Y creo que corremos el riesgo nosotros de insensibilizarnos, de pasar en alto esta realidad que debería de conmocionarnos por entender el panorama de la vida del ser humano sin Cristo. Y sabes, es por eso que debemos redoblar los esfuerzos para pedirle al Señor misericordia, para rogarle al Señor que déjame usar esta expresión, que le quite la potencia al coronavirus en estos lugares. Y tú eres el medio, porque tú eres el que Dios oye. Dios te está escuchándote a ti. Y déjame plantearte un elemento más. Siempre el tiempo es mi mayor problema, pero déjame mostrarte el versículo 5. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esta expresión me llama mucho, ¿verdad? Cómo enfrentamos los tiempos difíciles en nuestra vida. Una de ellas tiene que ver con orar. Pero sabes, el otro elemento que quiero proponerte tiene que ver con renunciar a los aspectos sobre los cuales de alguna manera nos amarran. Y si me dejas retomar la expresión, los temores. Hay unos textos en la Biblia y quiero nada más que tú puedas venir a alguno de ellos para que los puedas mirar conmigo. Hay un salmo, en el Salmo 119, el versículo 28. Déjame ir a este salmo, Salmo 119. Salmo 119, el versículo 28. Solo déjame llegar al Salmo 119, el versículo 28. Y fíjate lo que dice: se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Esta es la manera en como el rey David está diciendo del desmoronamiento interno que está sufriendo ante la emoción que de alguna manera le está cargando. Y te muestro uno más, déjame mostrarte uno más en el mismo contexto del Salmo. Dentro de esto está el Salmo el Salmo 32, el versículo 7. El Salmo 32, el versículo 7. Déjame ir al Salmo 32, el versículo 7. Y dice: tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia. Y observa lo que dice: con cánticos de liberación me rodearás. Es decir, que el temor tiene la característica no solo de
desmoronar la vida de una persona, sino también de amarrarla. Y creo que esta es una realidad, ¿verdad? Creo que una de las realidades en las que nos encontramos es que el miedo nos puede amarrar nada más a mirarnos a nosotros mismos, a nuestro grupo, a nuestras personas, a nuestros seres queridos, y limitarnos en el sentido del desarrollo mismo. Pero yo quiero proponerte que una de las cosas que David está diciendo en el Salmo 34, en el versículo 5, el versículo 4, aunque Jehová dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, y los que miraron a él fueron alumbrados. Entonces creo que este es el segundo elemento en relación a la realidad de la vida del rey David, que está expresando en ese momento de las circunstancias en las que se encuentra, y tiene que ver con redoblar sus esfuerzos, con renunciar a sus temores. Pero hoy, en este momento, en el versículo que nos encontramos mirando, en el versículo 5, dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Creo que tiene que ver con este segundo elemento de reafirmar la confianza en el Señor. ¿Sabes? Esta expresión alumbrar es algo que se repite una y otra vez en la vida o en la historia del rey David. Ante la realidad que se encuentra, bajo las circunstancias en las que está, una de las experiencias, yo diría, más fuertes que nos transmite es que él estaba en ese momento recordando que Dios puede ayudarle, recordando que Dios puede sacarle adelante. Y creo que es algo que necesitamos reforzar. Necesitamos reforzar que Dios puede sacar adelante esta situación en la que se encuentra el mundo entero. Puede darle un giro total a esta situación en la que se encuentra el mundo, a un país particularmente en el que probablemente hay más situaciones de una forma difíciles. Yo creo que el poder de Dios bajo las voces de sus hijos en favor de la realidad de la sociedad, creo que eso puede hacer que Dios haga un giro. Pero creo que es este elemento. Necesitamos reforzar nuestra confianza en Dios. Y la manera en cómo creo que se refuerza la confianza en Dios tiene que ver con la condición espiritual de la persona. La condición espiritual de la persona, según el versículo 6 que aparece aquí, él se describe en esta condición: este pobre clamó. Así se describe David. No se está refiriendo, yo sé que la pobreza es relativa para ti y para mí, pero mucho de lo que de alguna manera representa la pobreza dentro de la Biblia no solo tiene que ver con la condición social, económica de una persona, sino también con la realidad espiritual que esta persona tiene. Y si me acompañas, quiero mostrarte en Isaías, en capítulo 66, rapidito, ¿verdad? Ven a Isaías capítulo 66. Por favor, ven a Isaías capítulo 66, el último capítulo del libro de Isaías. Voy a leer el versículo 2, voy a leer el versículo 1, perdón. El versículo 1 dice: Jehová me dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que habréis de edificar? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y fíjate, pero miraré, que es la misma manera en cómo nos llama la atención Dios de la atención que Él tiene sobre uno. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Es decir, que David está diciendo: este pobre clamó. No está hablando de su condición social, no está hablando del despojo que de alguna manera tenía ante la forma en cómo su vida se encontraba en ese momento, sino más bien está hablando de su condición espiritual, de la necesidad que reconoce que existe, que Dios en su vida pueda ser fuerte. Y creo que es la forma en cómo uno renueva la confianza en Dios.
Yo creo que la manera en cómo renovamos la confianza en Dios es al mirar nuestra pobreza, mirar nuestra pobreza de Dios en nuestra propia vida y el deseo de que pueda ser reafirmado de una u otra manera. Es por eso que necesitamos redoblar nuestros esfuerzos, renunciar a nuestros temores y en este caso necesitamos redefinir nuestra confianza en Él. Y la manera es mirar nuestra condición espiritual. ¿Sabes? Yo creo que hoy en día nuestra condición espiritual ha salido a flote como la crema. Creo que si tú dices tengo miedo, no es el hecho de que uno no debe tener miedo, es que te hizo perder la confianza. Porque el miedo es la falta de la confianza en Dios. Y en 1 Juan capítulo 4 está diciendo de que el que ha sido perfeccionado en el amor no tiene temor, porque el que teme lleva en sí castigo. David en este momento, sin las condiciones que de alguna manera le podían dar seguridad, obviamente sus temores afloraron. Y bajo esas circunstancias es donde él reconoce que no tiene a Dios en el nivel que debería de existir en su propia vida. Y creo que esa es parte de esta realidad. ¿Sabes? Yo creo que parte de la manera en cómo Dios quiere reconstruir a un mundo distante de Él, bajo las angustias, las dificultades, bajo la dura realidad de mirar morir a tantas centenas de personas. Creo que tiene que ver con tratar de esto taladrar el corazón para que de alguna manera puedan mirarlo a Él y buscarle a Él. Pero también creo que está trabajando con el corazón de una iglesia, nos incluimos nosotros, ¿verdad? Una iglesia diseminada por todo este mundo que está en unos niveles superficiales muy altos. Hace unos días estaba hablando con un hermano que está en Europa del Este y hablando acerca de estas cosas que están sucediendo en el mundo. Y comentábamos que Europa ha sido uno de los lugares donde más ha sufrido a través del tiempo y su perspectiva de Dios es totalmente diferente a Norteamérica y Latinoamérica. Y una de las cosas que me decía, al menos en Norteamérica, hay gente que está orando, pero en Europa muy poca gente, debido a la dureza de lo que generan las circunstancias, las guerras que ha tenido a través del tiempo, las epidemias que ha vivido, las circunstancias difíciles que ha sido, yo diría, embestida a través de los años. Europa ha creado un corazón duro, como Faraón. En lugar de sensibilizarse, se endurece. Y creo que esa es la realidad. Creo que la realidad es que bajo estas circunstancias Dios está trabajando los niveles de vida espiritual de diferentes personas, entre tú y yo, como tú y yo. Está trabajándolos. Está realmente apuntalando, diría, ¿verdad? Tratando de poner las correctas vidas que sostengan esa relación que debe de crecer en la vida de cada creyente. Y ¿sabes? Estos tiempos lo hacen así. Estos tiempos son los que de alguna manera es la forma en como Dios trabaja en la vida de cada uno de nosotros. Quizás tú dices, hermano, yo estoy confiado en el Señor. Qué bueno, yo te felicito, ¿verdad? Pero yo creo que ese elemento deberíamos de aprovecharlo para redoblar nuestros esfuerzos para hablar con Él, para presentar el entorno de nuestro deseo de que no haya gente que muera más, que tenga misericordia, que Él es el único que puede ayudar a esto. Y sabes, yo creo que nosotros somos como en un ejército, si me dejas plantear de esta manera. Los que van al frente son para mí ahorita los que están en la primera línea de la salud, ¿eh? Y quizás todos los demás estamos en la retaguardia sosteniendo a las personas para que de alguna manera puedan salir adelante. Y creo que ese es parte del papel de equipo que podríamos jugar, sosteniendo a los médicos, sosteniendo a las enfermeras,
pidiendo al Señor que obre en los cuerpos de las personas enfermas, que neutralice el virus, que lo reduzca en su fuerza, pero también que nos permita mirar lo que debemos reconstruir en nuestra propia vida, lo que debe de suceder después de esto, qué debe de emerger en relación a ello. Déjame terminar con esto. Sabes, hace algunos años, aproximadamente en el siglo XV, fue encontrada una piedra inmensa, aproximadamente tenía de tamaño 5.5 metros de alto, un aproximado, y varios hombres en ese entonces en Florencia se la dieron para que le dieran una escultura, y varios quisieron hacer algo pero no encontraban qué hacer y les propusieron hacer al rey David ahí. Y los que intentaron nada más cortaron ciertos lados de esta inmensa roca de mármol. Encontraron a un joven que en ese momento tenía 26 años aproximadamente, llamado Miguel Ángel. Y le dijeron a Miguel Ángel que, porque era de Florencia, que si él podía hacer algo. Miguel Ángel miró el monstruo de piedra y le dijeron: queremos que saques a David. Entonces es la escultura. Esa escultura es esa piedra es la que Miguel Ángel dijo que nada más hizo sobresalir al rey David. Tiene aproximadamente 5.17 metros de alto y tiene aproximadamente 513 años y pesa 5.5 toneladas. Entonces fue construida esto como un símbolo de lo que representaba para las personas en este momento, ¿verdad? El mantenerse firme ante las dificultades de la guerra que habían enfrentado. Y creo que esa es parte de una realidad. ¿Sabes? Miguel Ángel dijo que el David ya estaba dentro de esa piedra. Lo que él hizo nada más quitarle aquello que no le dejaba ver. Y creo que esta es la realidad. ¿Sabes? Yo creo que Dios quiere construir la vida espiritual de cada uno de nosotros como un derriba gigantes de dificultades. Pero la única manera en cómo se pueden salir adelante en esto, de lo que Dios quiere hacer, es a través de martillo y cincel, de golpear en algunas cosas, en algunas áreas que no dejan sobresalir lo que Dios quiere hacer. Yo te invito hoy, que estamos de alguna manera condicionados, a que tú evalúes tu manera de cómo enfrentas los tiempos difíciles en tu vida y que puedas reevaluar tu vida de oración. Y si no está en el nivel que tú deberías tener, que no puedo definir un nivel, pero que sí creo que puedes tú de una manera evaluarte, redoblar esfuerzos, tener una perspectiva diferente, no solo de este momento, sino de lo que Dios puede hacer más allá. Y creo que también deberíamos de renunciar a este hecho de temores, de los temores que de alguna manera son el acoso hoy en día en la vida de todo el ser humano, incluyendo nosotros los creyentes. Renunciar por redefinir nuestra confianza en Dios. Yo te animo que lo mejor que podemos hacer nosotros los creyentes en estos tiempos es reconstruirnos, redefinirnos espiritualmente y reproyectar una vida espiritual mucho más firme, más fuerte, más comprometida, más, yo diría, más decidida en creer que Dios está actuando de la manera en como nosotros estamos buscando. Dios te oye, yo te recuerdo, Dios te oye, estamos en las manos de un Dios amoroso. Déjame orar. Señor, estamos delante de ti en esta noche y te doy las gracias por la oportunidad que tenemos de buscarte, Señor, y de recordarnos que tú siempre estás atento a las palabras nuestras. A veces somos nosotros los que perdemos la oportunidad de expresarnos delante de ti porque hemos aprendido, queremos tener según nuestros criterios, Señor, el tiempo, el lugar, el momento, pero realmente tú estás interesado en escuchar nuestra voz. Y gracias, Señor, porque
porque este es un elemento de esperanza para nosotros, que no es el lugar, la forma, la condición, la situación, es nuestra necesidad de condición espiritual que nos lleva a buscarte y la que hace grabar nuestra voz, y tú estás atento, Señor. Gracias. Señor, lo clamamos, buscamos tu rostro hoy en esta noche y pedimos que tú te puedas glorificar, Señor, en lo que está sucediendo y que tu nombre sea exaltado. Y que lo que nosotros no podemos hacer, pero estamos esperando que tú hagas, te muestres con autoridad sobremanera, y que, Señor, que el impacto, la fuerza de este virus pueda ser reducida, neutralizada. Las personas que se encuentran bajo estas condiciones, Señor, recuperarse rápidamente, sobremanera milagrosa, Señor. Manifiesta tu gracia, Señor. Ten misericordia de las personas en las que están viviendo estas situaciones difíciles en estos países, Señor. Gracias por tu misericordia y tu amor, Señor, por escucharnos. Gracias, te bendecimos en los méritos de Jesús. Amén y amén. Hermano, gracias por tomarte el tiempo, por sentarte, por oír la palabra del Señor. Yo quiero animarte una vez más. Estamos haciendo los espacios. Estoy buscando vernos el martes una vez más. Si te acuerdas, este martes no lo pudimos hacer porque no tuvimos el suficiente nivel de Wi-Fi para que se pudiera levantar la señal, y no se pudo, ¿verdad? Así es que lo hicimos grabado y después lo presentamos. Hoy, este jueves, queremos continuar con el estudio todos los jueves, y el domingo una vez más a la 1:30. Y yo te recuerdo, si no has ido a YouTube o le estás mirando por YouTube, yo te recuerdo que debes de hacer algunas cosas. Una de ellas, debes de suscribirte al canal. Debes de tocar la campanita para que cada vez que nosotros enviemos la predicación ya grabada, te pueda ser notificado y tú puedas mirarlo, ¿verdad? Y la otra es compártelo. Por favor, dale compartir desde tu Facebook, a través de YouTube, con tu celular, dale compartir. Creo que lo que más necesitan los seres humanos en este momento, tú y yo, y otros más que tú conoces, es oír a Dios, es oír su palabra, es oír la importancia de lo que Dios hace y de la manera en cómo Dios se muestra en este caso, y el poder que hay en la vida de la iglesia, ¿verdad? Que está diseminada de esta manera ahora. Así que te recuerdo, no es lo físico lo que nos hace ser una iglesia, es la conexión espiritual que existe entre tú y nosotros por el Espíritu Santo, y es a la cual estamos apelando, ¿verdad? Estamos apelando para que tú puedas mantenerte conectado y buscar de alguna u otra forma mantener este espíritu de adoración, este espíritu de respeto, este espíritu de sujeción a la palabra, aun cuando no estemos físicamente en algún lugar, ¿verdad? Gracias una vez más, estamos orando por ti, y sé que Dios está orando, y esperamos ver pronto lo que el Señor está obrando bajo la gracia de Él, a través de nuestras oraciones. Dios te bendiga, ten buenas noches.